Epa, mis muchachonas y muchachones, bienvenidos a una clase más con Tryhard School. Esta vez estaremos hablando sobre un tema súper interesante en el trading y bastante efectivo para entender cómo identifico mis estructuras de mercado, cómo identifico un rompimiento de estructura, y eso no es nada más y nada menos que la fractalidad en el mercado, que probablemente algunos la hayan escuchado, otros no, pero es uno de los temas más importantes para identificar esos movimientos. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones y también seguirnos en nuestras redes sociales, ya que día a día tratamos de llevar buen contenido para que tú continúes ese proceso de crecimiento y continúes esa educación que realmente a veces se hace difícil, pero nosotros queremos hacerlo lo más didáctica, lo más fácil y darte toda la información necesaria para que tú aprendas lo mejor posible. Así que, sin agregar más nada, suscríbanse y vamos a la clase. En las clases anteriores estuvimos viendo cómo realmente se mueve el mercado y qué es lo que hace que ese mercado se mueva de la forma que lo hace. Decíamos que el mercado se mueve bajo intenciones de oferta y demanda, es decir, que cuando la oferta toma el control del mercado es porque esos vendedores se activan y comienza ese precio a caer. Lo contrario pasaba con la demanda. Cuando el precio llegaba a una zona de demanda, se activaban todos esos compradores y ese precio comenzaba a subir. También tenemos una tercera estructura de mercado, que sería cuando tenemos una acumulación o una consolidación, como también otras personas lo llaman. Eso quiere decir que ni compradores ni vendedores se ponen de acuerdo en esa zona, deciden acumular órdenes para por fin, luego de eso, comenzar a romper, ya sea en una estructura alcista o una estructura bajista, y así decidir hasta dónde irá el precio. Pero en esta clase de hoy vamos a tocar un tema bastante importante para entender esa estructura de mercado, que serían las fractalidades, esos movimientos fractales que sé que algunos han escuchado, que todo el mundo dice el mercado es fractal, el mercado es fractal. Cuando hablamos de fractalidad nos referimos a que algo geométrico se repite en diferentes escalas y con diferente orientación. ¿Por qué decimos que el mercado es fractal? Porque vemos que los patrones se van repitiendo en esa misma temporalidad y en otras temporalidades menores o superiores a esa. Pongamos un ejemplo de algo fractal con algún patrón geométrico. Supongamos que tenemos una piña. Cuando la vemos desde lejos, vemos que su patrón geométrico se repite. Y mientras vamos aumentando la escala, vemos que los patrones se siguen repitiendo. Lo mismo puede pasar con las huellas dactilares, también con algunas flores, algunas cosas en la naturaleza y muchas cosas más. Si chequeamos los mercados, realmente es lo mismo. Si vemos una gran vela en una temporalidad alta, puede que dentro de ella se componga una estructura completamente alcista o una estructura completamente bajista, pero vemos que dentro de esa vela de alta temporalidad se repite una serie de patrones y se van creando dentro de ellas una microestructura. Todo esto lo debemos entender para saber cómo realmente se mueve el mercado y entender más o menos el proceso de cómo continúan esas estructuras, cómo cambian esas estructuras de esta forma, de forma fractal. Vamos al gráfico y vamos a la pizarra para comprender un poquito mejor esta clase. Como siempre les digo, el mercado se mueve bajo tres estructuras, lo que es la estructura alcista, la estructura bajista y también la acumulación o consolidación. Vemos que esta estructura está compuesta por un low, también tenemos un high, un higher low, un higher high, un higher low, higher high, higher low, higher high. Y una estructura bajista lo compone
un high, un low, un lower high, un lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Pero, ¿cómo vamos a definir un fractal? Debemos tener ciertas reglas para validar estos movimientos fractales. Y eso quiere decir que un fractal va a estar compuesto de 3 puntos. En ellos vamos a tener un impulso, un máximo y un retroceso. Sea el fractal alcista o bajista, va a estar compuesto de estos 3 elementos, que sería igualmente para el bajista un impulso, un mínimo, en este caso del bajista, un mínimo y un retroceso. Por lo tanto, colocamos por acá un fractal estará compuesto de 3 elementos, como lo son: 1, un impulso, que sería el que nos rompe el fractal anterior; 2, un high en alcista o un low en bajista; y 3, un retroceso. Anoten esto por ahí en sus cuadernos, tomen nota sobre este tema que es bastante importante. Entonces tenemos que en un fractal alcista tendríamos un impulso que va a ser el que nos rompa el fractal anterior. Vamos a tener un precio máximo, que sería cuando ya ese impulso o esa fuerza alcista ya comienza a terminarse para darle paso al retroceso. Igual en un fractal bajista vamos a ver un impulso, un mínimo o un precio mínimo y un retroceso en el sentido contrario. Pero, ¿cómo valido yo estos fractales? Debemos tener, para validar estos fractales, dibujemos aquí un fractal alcista, colocámoslo color verde y full relleno. Entonces, dibujamos aquí un fractal alcista. ¿Y qué hago yo para validarlo? Debo tener 3 velas alcistas y 2 velas bajistas. Este para mí sería un fractal alcista. ¿Por qué? Porque está compuesto por un impulso, un precio máximo y un retroceso. ¿Para qué? Para luego comenzar posiblemente otro fractal que me rompa esta zona de acá y vuelvo a validar ese fractal una vez me hace ese retroceso. Esto debe ser el movimiento mínimo para validar un fractal, que tenga 3 velas alcistas y 2 bajistas. Si tiene, por decir, una sola vela roja y me vuelve a hacer otra vela verde de este lado, eso no es un fractal en esa temporalidad. Eso simplemente es un descanso del precio para continuar. Pero si me hace 2 velas bajistas, ya yo estoy validando ese retroceso del fractal. Lo mismo ocurre en un fractal bajista. Dibujamos por acá un fractal bajista, 3 velas en ese sentido bajista y debo tener 2 velas en sentido contrario. Es decir, que se me está cumpliendo esta teoría que les planteé por este lado de acá. Un impulso, que serían estas 3 velas, un precio mínimo, que sería por acá abajo, y un retroceso en el mercado para posiblemente continuar esa tendencia bajista y seguir generando esos highs y esos lows futuros. También tendríamos una segunda regla para validar esos fractales, que me rompa el fractal anterior. Es decir, si yo, dibujemos por acá arriba un poquito más, si yo vengo y veo este movimiento fractal, ¿cómo valido yo que este es un fractal? Porque me rompe el anterior. Ahora, cuando este impulso me rompe este high, ya yo puedo validar esto como una ruptura y puedo tomarlo como un nuevo fractal, esta zona.
¿Qué pasa si el precio se queda por acá, por esta zona, sube, baja, sube? No valido este movimiento como un nuevo fractal porque no me ha roto este high. Debe romperme este high para yo validar. Una vez me hace ese rompimiento de esta zona, yo valido ese nuevo movimiento, espero el retroceso y ya tengo mi fractal completo. Es decir, un impulso que lo generó desde acá abajo, un máximo y un retroceso. Si el precio se queda por aquí tonteando, baja, sube, baja, no ha ocurrido nada en esa zona, no me ha roto ni mi fractal en la parte de arriba y no me ha roto el inicio del impulso. Lo mismo sucede para un fractal bajista. Tenemos ese movimiento fractal, pero el mercado puede que se quede por acá, el precio moviéndose por esta zona y hasta que no me rompa ese mínimo que tengo y me haga un movimiento así parecido, yo no dejo de tomar este de acá como mi fractal. Este sería el fractal que yo tendría para ese momento si no me ha roto esta zona de aquí. Una vez rompe esa zona, yo tomo mi nuevo fractal. Desde acá, el inicio del impulso hasta el mínimo que tome y entramos probablemente en el retroceso que haga para continuar esa tendencia. Es muy importante que entendamos este tema de los fractales porque es lo que nos va a llevar a entender cómo funcionan las estructuras, en qué momento y en qué episodio de mercado estoy, si estoy en una estructura alcista, si estoy en una estructura bajista, y nos va a ayudar a identificar los rompimientos y los cambios de tendencia. ¿Por qué? Si yo logro identificar los fractales, sé que si estoy dentro de un fractal y el mercado no me ha roto ese precio, eso quiere decir que todavía el mercado puede seguir retrocediendo y que incluso me puede hacer un cambio de tendencia. Pero si ese impulso me rompe ese último high o me rompe ese último low, me está dejando marcada la estructura en ese momento, ya sea una estructura alcista, ya sea una estructura bajista, pero me está dejando ya un capítulo marcado en ese momento y me está confirmando una dirección en ese momento. Un fractal es básicamente encerrar el precio entre highs y entre lows. Como podemos ver, este sería mi fractal. Hasta aquí. Vemos que seguía por un impulso y un retroceso. Hasta que no me rompa esta zona de acá abajo, no valido ese fractal. ¿Por qué lo valido? Porque tiene varias velas en ese impulso bajista, tiene dos velas en retroceso y ya me rompe ese momento. ¿Por qué no valido el movimiento acá? Porque me deja una sola vela en sentido contrario. Debemos tener mínimo dos velas en sentido contrario. Supongamos acá volvemos a encerrar el precio entre el inicio de ese impulso que rompe y estas dos velas de este momento. Viene el precio, comienza ese impulso, llega hacia un mínimo y retrocede. Vuelve a romper ese precio en esta zona y volvemos a mover nuestro fractal hasta esta parte del mercado donde me hace dos velas de retroceso y valido yo un nuevo fractal en el mercado. ¿Qué pasa cuando el mercado es alcista? Llega el precio a esta zona, pero ¿cuál fue el impulso que inició ese rompimiento? Que sería, en ese caso, estaría rompiendo esta zona, este impulso de acá. Este impulso de acá sería el que me rompió esta zona de este lado. Por lo tanto, yo encierro este fractal
de aquí hasta aquí. El precio vemos que se queda dentro de ese fractal, viene, baja, hace el retroceso. Probablemente dentro de esta temporalidad existen otras micro tendencias y otra estructura que nos puede llevar a tomar una entrada aquí. En este caso vemos que probablemente rompe estructura en 15 minutos, llegue y hace un movimiento alcista, un retroceso para tomar esta entrada. Pero en este time frame, que sería de 1 hora, vemos que no rompe ese máximo y tengo un cambio de tendencia en esta zona porque me está rompiendo este movimiento. Así que los invito a que consigan 10 movimientos fractales, los envíen a nuestro correo, le toma captura, los envían a nuestro correo que aparece por acá abajo en la descripción. Nosotros vamos a estar corrigiendo esa tarea de ustedes y le vamos a estar respondiendo a su correo diciéndole qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, qué pueden corregir, porque queremos ir de la mano con ese proceso que estás llevando y ese crecimiento, tanto crecimiento del trading, crecimiento psicológico, crecimiento mental, que realmente es lo que se necesita en el trading para conseguir ese éxito que todos queremos. Así que nos vemos en una nueva clase. Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Así que nos vemos en la próxima.